Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Primero de todo, bienvenidos al segundo episodio de Entre Trincheras. Primero de todo, para ver si se escucha bien o no, si me podéis confirmar por el chat que se escucha todo perfecto. Empezamos ya. Y nada, hoy... Vamos a ver, sí, genial, perfecto. Hoy conmigo tengo a Daniel Rodríguez, estudiante de Ciencias Políticas, y Andrés Pérez, también estudiante de Ciencias Políticas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy el tema será hablar sobre nuestra carrera, las ciencias políticas, y hablar de cómo está gestionada la universidad en España, de cómo es su evolución, de lo que es el Plan Bolonia, de si de verdad funciona, y hacer una comparación también con la universidad pública y privada. También hablar de la poca fama que tienen en España las formaciones profesionales. Y nada más, empezamos. Daniel, Dime. ¿cómo ves la universidad en España actualmente? Bueno, voy a también un poco poner de dónde vengo yo, ¿no? Porque de la universidad llegamos a algún sitio. Yo estudié en un sistema alemán en Tenerife, en un colegio de estos extranjeros, y mi contacto con la universidad fue mi primer contacto con el sistema educativo español. Estudio en Somosaguas, creo que tú también que estudias, el primer día que llegas a Somosaguas te impacta. La Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Exacto, la universidad. Y obviamente es una facultad pues, que impacta, que no es lo que te sueles esperar como tal, pero sí es verdad que a lo largo de estos 3 años he aprendido muchas cosas, he visto muchas cosas y sobre todo he vivido yo creo que lo suficiente como para hacer un poco una idea de la universidad en general. ¿Y tú, Andrés, qué tal tu etapa universitaria? ¿Cómo vas? Bueno, yo la verdad es que bastante bien. Actualmente me encuentro aquí estudiando en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, pero yo estudio mi grado de también Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago. Y bueno, un poco en resumen, yo creo que la universidad es algo que se concibe desde que estás en cursos ya avanzados de la ESO o bachiller como algo lo que vas a tener que estudiar mucho, o dan a conocer algo lo que vas a tener que estudiar mucho, más que es algo de lo que vas a disfrutar, algo de lo que vas a aprender y de que vas, sobre todo en la mayoría de los casos, a estudiar algo que a ti te gusta. Entonces yo creo que habría que cambiar un poquito la concepción de incentivar más a la gente a saber que se va a un sitio a estudiar algo que le gusta, algo que le apasiona, más que va a estudiar mucho, por decirlo de esta manera. Sí, eso es verdad. En mi caso concreto, yo tenía una idea de la universidad completamente distinta a lo que de verdad he vivido tanto en el primer año como en el segundo como en el tercero. Yo pensé que, no sé si a vosotros os pasaba, que serían las clases de estas de 200 personas con un profesor hablando y casi sin interacción con alumnos. Sí que es verdad que en nuestra carrera sí que es verdad que hay más interacción, pero también es verdad porque lo necesitan las ciencias sociales. Quería comentar también ¿por qué creéis que es tan importante la universidad en España y por qué se elige la universidad y no se eligen las formaciones profesionales? Por ejemplo, tengo aquí un dato que España está a la cola prácticamente del mundo, por así decirlo. Solamente el 12% de alumnos entre 15 y 19 años, que es cuando empiezas la etapa universitaria, el 12% se presenta a la formación profesional. En cambio, en Austria, Italia, Suiza o Finlandia llega al 40%, o en Alemania también. ¿Por qué creéis que es esto? Y bueno, también queréis, y luego también, perdona por molestar, si queréis contar vuestras experiencias en la etapa universitaria y todo lo que habéis vivido y por qué elegiste la universidad o la formación profesional, o por qué elegiste la formación profesional en vez de la universidad, lo podéis poner en el chat y os iremos leyendo. Dani, tú que estudiaste en el sistema alemán, supongo que te habrían inculcado como un camino distinto al que se inculca en España. En España desde bachiller ya vas selectividad y no hay tanta oferta de formación profesional. ¿Qué opinas? Sí, a ver, bueno, remontándolo un poco a cuando estaba en el instituto, en el sistema alemán hay una especificidad que se refiere a que cuando llegas a lo que aquí sería quinto de primaria, si no me equivoco. ¿Quinto de primaria existe? Sí, claro. Vale, cuando llegas a quinto, si no me equivoco, más o menos por ahí, el profesor te recomienda. En Alemania hay 3 niveles. En alemán se llama Gymnasium, Realschule y Hauptschule, que se dice. Pero básicamente son 3 niveles. El nivel superior está pensado para que vayas a la universidad, el nivel intermedio está pensado para que hagas una FP y el nivel básico está pensado pues para darte unas habilidades básicas, una capacidad de empleo, de empleabilidad básica
y pues salir relativamente rápido de ese sistema educativo. Entonces es un sistema mucho más, bueno, con ese estereotipo alemán de tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí. Obviamente es una recomendación, no te pueden obligar a estudiar algo que tú no quieres, pero generalmente está así construido. Entonces cuando tú decides que vas a ir a la universidad o cuando te recomiendan que tú vas a ir a la universidad, es algo que te estás preparando desde primaria, que es, creo que es similar a lo que se hace en España, ¿no? Porque al fin y al cabo se considera eso. Pero hay un estigma muchísimo menor que en España si uno decide pues no hacer ese gimnasio, no hacer ese Realschule que se llama y ir a una FP, ¿no? Yo, por lo que he visto, o sea, en Alemania no había ningún tipo de pega, no había ningún tipo de... O sea, obviamente estoy seguro que hay, estoy generalizando, pero yo no vi nunca esa división que veo mucho más en España de, bueno, vas a hacer una FP, no te vas a preparar tanto, o sobre todo con las generaciones yo creo un poco mayores, ¿no? De nuestros padres y tal. Creo que también viene un poco de ahí, acarrea de que cuando España estaba pues en una bonanza económica era muchísimo más... Se supone que si sales de la universidad sales con un mayor sueldo, una mayor preparación, entonces pues eso era lo que podían aspirar muchísimos españoles y por tanto debían aspirar. Sí, yo creo que nos quedamos con esa cultura y comenta aquí en el chat que las FPs en España están muy mal vistas y aparte hay demasiada gente en los grados universitarios. ¿Qué opinas, Andrés? Sí, yo creo que también en España está particularmente mal visto el hecho de, bueno, se clasifica muy rápido si estás en un grado, vales para estudiar, si vas a un FP lo que quieres es buscar de una forma rápida un trabajo o no te apetece estudiar, digamos así. Yo creo que esa es la concepción un poco errónea que hay en este país, que no es tanto como decías en otros países, pero yo creo que sobre todo la gran diferencia con los grados y la formación profesional en el caso español es que, digamos así, a grandes rasgos, la gran diferencia es que un grado te prepara de una forma, digamos, más teórica, más enfocada a retener y absorber diferentes conocimientos teóricos, un poquito prácticos, pero sobre todo más teóricos de lo que estudias, lógicamente. Y digamos que la FP yo creo que te prepara, es como una especie de preparación intensiva hacia el mundo laboral, yo creo. Yo creo que la gente que se decanta por la formación profesional tiene un enfoque más directo hacia el mercado laboral, hacia a corto plazo conseguir bueno, un trabajo. Yo creo que la gente esa es la concepción, yo creo que la gente se mete un poquito más buscando el corto plazo, en la búsqueda de un trabajo ya remunerado en este caso. Y yo creo que la gente que nos decantamos por un grado no es que ni seamos mejores estudiantes ni peores estudiantes, simplemente quizás tenemos algunas aspiraciones de conseguir conocimientos teóricos un poquito más allá que conseguir, digamos, los conocimientos prácticos para insertarse en el mundo laboral ya a corto plazo. Sí, yo creo eso también y aparte quería recalcar que, o sea, tú cuando estás en tercero o cuarto de la ESO más o menos, tú ya ves, los alumnos o los profesores ya te dicen más o menos, tú puedes ir más por la universidad, tú puedes ir más a un FP en función de tus notas y no tanto en función de tus habilidades, lo que es un poco dañino porque aparte que esto es otro debate mucho más grande, que es en plan, que es si de verdad hay tanta gente en la universidad, o sea, si de verdad hace falta 10 carreras de ciencias políticas, 15 de relaciones internacionales en toda España, cada una de ellas con 200 personas, después esas personas ¿a dónde van? ¿A dónde se dirigen? Porque tampoco hay unos datos estadísticos de los 100 estudiantes que salen de la Complutense de Ciencias Políticas, 20 se dedican al mundo de la politología. Entonces, estoy aquí con una quebradura de cabeza si por qué no enfocamos desde la ESO la posibilidad de que tú sacando buenas notas, sacando matrículas de honor en la ESO, tú puedas ir a una FP de cocina, de lo que tú quieras, ¿sabes? Por tus habilidades, ¿sabes? Pero bueno, claro. no sé si en Alemania es distinto, como dices. A ver, yo lo que también veo un poco, y esto no es tanto Alemania, pero en general, sobre todo en España, que tiene de las universidades más antiguas del mundo, históricamente hablando, las universidades están construidas de una manera que era un lugar al que sí ibas a aprender, pero también ibas a aportar, y era muy limitada, solo los más ricos de los más ricos podían ir a esa universidad. Entonces, claro, un sistema construido con esa idea pues no tenía que lidiar con lo que tienen que lidiar ahora mismo las universidades, que al fin y al cabo pues es un derecho, ¿no? Si tú quieres ir a una universidad, puedes.
Entonces, se han tenido que industrializar un poco esas universidades. Ha pasado de ser porque claro, todos tenemos yo creo que esa idea de universidad de, bueno, yo voy y luego voy a ponerme... Y luego ya acabas con un trabajo y ya... No, o en general, cuando tú estudias en la universidad, esa un poco idea de, sobre todo en nuestras que son condición de letras, de ese debate en la clase, ese discurso, ese... Sí, que al aportar final, algo, final pues, vas y es un al profesor final con vas un PowerPoint y si tienes suerte es un profesor en que las prácticas están guays. Exacto, es un proceso de automatización de lo que es ese grado, pero a la vez es que es necesario porque, claro, si son 10 alumnos en una clase, bueno, creo que muchos lo hemos vivido ahora con las clases telemáticas que presencialmente vas poco y cuando vas hay relativamente poca gente, entonces se vive un poco más esa experiencia universitaria, muchos profesores no se han sabido adaptar, pero otros sí, y es verdad que a veces tienes esos debates interesantes, ese tú a tú con profesores y alumnos, que ahora que es muy difícil tener cuando un profesor tiene 100 alumnos en una clase. 100 alumnos en una clase con igual 4 clases y tiene que, de alguna manera, evaluar a todos esos alumnos en de una manera igual, sí. Después hablamos de la carrera de Ciencias Políticas más a fondo. Dicen en el chat, Raúl, que está estudiando en Francia, que lo que le impresionó al estudiar en Francia fue, y que, para ver lo que opinamos de esto, que cuenta lo mismo para acceder a la universidad, un 6 en un instituto privado, que un 8 o un 9 en un instituto público. Yo creo que eso es un rasgo de elitismo más que nada, ¿no? Sí, yo creo que sí que hay un poquito esta concepción. Yo creo que sobre todo la universidad está, bueno, me remito a lo que estabas diciendo, lo que decía antes Jorge, es un poquito el problema del enfoque que le dan los diferentes profesores en etapas como la ESO o como bachiller, es que yo creo que te orientan en base a tus notas, a tu nivel académico, y no sobre tus gustos o tus aspiraciones en la vida. Además, yo creo que se toman pues como decía antes, digamos el tema de los FPs como si fuesen algo de segunda, algo de, no, tú tienes X notas, no llegas al nivel necesario para entrar en un grado, o no te vemos pasando la selectividad, y yo creo que deberías irte a algún tipo de formación profesional. Entonces yo creo que ahí está el gran error. Yo creo que había que dedicarse un poquito más a preguntar a los estudiantes, sobre todo a ver cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus gustos, si les gusta debatir en clase, si no, si les gusta... bueno, yo qué sé, en definitiva yo creo que evaluar un poquito a los alumnos más que hacer un enfoque general al nivel académico de las personas, porque eso yo creo que hace mucho daño sobre todo para los futuros estudiantes, o quita las alas a muchas personas que quieren hacer o aspiran a diferentes cosas y al final o lo dejan de hacer o lo hacen a mal gusto o de alguna forma no se meten o no, ni siquiera lo intentan en muchos casos. Sí, claro, es que yo creo que es el problema, que por ejemplo en España el bachiller, primero y segundo bachiller, los contenidos son totalmente teóricos, lo cual me parece o sea, a todos los rasgos, seas de ciencias o de letras o de sociales, creo que es bastante negativo para el futuro del alumno, porque hay carreras que son puramente prácticas, que quiero decir, sí. O sea, en nuestra carrera, por ejemplo, no hay una asignatura, o sea, la única puede ser Historia de España o Economía, que te indique muy bien hacia dónde tienes que ir, ¿sabes? Sí. O sea, un estudiante de ciencias políticas se tiene que informar antes de entrar en la universidad, antes de hacer la selectividad y decir, vale, yo quiero hacer esto. Pues un estudiante de ciencias políticas, de economía ya no tanto porque la hay en segundo bachiller, pero eso, psicología, todo eso, se tiene que informar fuera de lo que es el ámbito universitario, porque yo no sé en vuestro caso, pero los orientadores, al menos en mi instituto, dejaban bastante que desear. Bueno, yo así como anécdota, creo que era en cuarto de la ESO, bueno, yo por mi nivel académico, en el que siempre fui bastante estándar, por decirlo de alguna forma, a mí me llegan a decir de una forma despectiva que yo tenía que hacer, por mi nivel académico, me acuerdo que al final de la clase hacían como una especie, seguro que hicieron a vosotros también, al final del curso más, los profesores de las diferentes asignaturas te hacían como una hoja recomendándote los diferentes futuros, a dónde deberías meter, a dónde no, según tus notas, según tu forma de ser, supuestamente, pero bueno, en realidad sí. era por tus notas, estaba clarísimo, porque una persona que tenía unos 9 y igual tenía un razonamiento de un niño de 3 años, le decían que tenía que irse a medicina porque sí, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, como anécdota, que no significa que sea ni mucho más ni mucho menos,
por mis notas, digamos, estándar, me dijeron que tenía que meterme a un ciclo de mecánica que me veían. Entonces, yo creo que eso, bueno, en cierto caso, en mi caso, incentivó a intentar superarme a mí mismo y poder entrar en un grado, en el grado que me gusta en este caso. Pero yo creo que eso es lo que habría que hacer, un poco informarse, porque a mí nunca nadie me preguntó qué se me daba bien, ¿sabes? Sí. No es cuestión de, no, es que soy de números, soy de letras, soy de chapar, soy de hacer cálculos. No, es cuestión de ver si te gusta debatir en clases, si eres autodidacta por tu parte en ciertos temas. Al fin y al cabo, caso. cuando un sistema tiene esa carga de alumnos que tienen las universidades todos los años... y los institutos también tienen. Y los institutos también tienen una carga de alumnos increíble. Tienes que estandarizar, tienes que destruir un poco esa individualidad, ¿no? Es decir, somos un número. Yo, cuando llega tu aplicación a la universidad, ven tu número, ven tu nota y ya está. Y eso es lo que te define. Obviamente esto está increíblemente criticado. Yo creo que hay muy poca gente a la que eso le parezca bien. Y yo personalmente he visto también personas que eran de 10, eran de increíbles notas y por tanto, como tenían buenas notas, tienen que ir a medicina y ahora a medicina se dieron cuenta de que no les gusta. Sí, o simplemente que tienes muy, muy buenas notas en bachiller porque lo que se te da bien es eso, chapar y Sí. y ahora entramos en otro debate, sin un pensamiento crítico. Claro. Porque en ninguna asignatura depende de la profesora, obviamente, pero a no ser que dependa del profesor y el profesor que te toque sea el mejor que existe, el pensamiento crítico no se mejora ni en primaria y no sé, ¿cómo decirlo? No se intenta implementar Claro. esa capacidad de pensar por ti mismo. Tú lo que haces en un examen de Historia de España en segundo bachiller, que eso ya tú eres preuniversitario, es soltar lo que hizo Primo de Rivera con causas, consecuencias, características y ya está. Exactamente. Es un Bueno, poco... yo ahí tuve suerte porque es verdad que todos mis exámenes, la tercera parte del examen, que era la que más contaba, siempre era una argumentación. Claro, por eso Siempre era una diferencia con el sistema práctica de alemán. No, sí, pero es verdad que, o sea, es decir, el sistema alemán estaba dividido, que eso también, que te digan a una edad bastante temprana, oye, tú no vales para la universidad, tú tienes que ir por aquí, pues obviamente no es especialmente alentador, ¿no? Pero creo también que lo importante un poco de que lo dividan así, de que te vayan preparando y que te vayas mentalizando, es que también, pues, vas un poco de frente, lo vas preparado a la universidad, ¿no? Yo también fui preparado, es decir, todo mi bachillerato y tal, lo que más contaba siempre era, pues, mi capacidad de aplicar lo que he aprendido. Cuando cambio ese pensamiento y llego a la universidad, aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, y me doy cuenta, o sea, desde el primer semestre, que todas las asignaturas son, toma 70 páginas de apuntes, léetelas y luego me las dices. Historia, economía, sociología, todo ahí. Exacto. Es una limitación, ¿no? Es un cambio de mentalidad. Yo creo que todos mis amigos que estudian en España tienen una capacidad increíble para estudiar y para leer una página y aprenderse la memoria que yo no tengo. O sea, es decir, yo no tengo esa capacidad de memorizar y creo que es porque ustedes lo han entrenado año tras año tras año. Ese es memorizar, vomitar, olvidar. Sí, yo creo que es lo que tú dices. Yo creo que a mí es algo que se me da bien, pero yo creo que se me da bien porque han hecho o me han obligado que se me dé bien. Claro. Es decir, mis exámenes de lo que dices tú, historia, toda la literatura gallega en mi caso, toda la literatura española, te obligan a... Los exámenes son básicamente las que tú tienes que coger, eso, darte una cantidad de hojas y tú tengo que preguntarte esta y si no te sabes esta suspendes el examen. Entonces te obligan a estudiar de todo. Aquí yo creo que también te dan, en algunas asignaturas, depende del profesor, yo creo, en la universidad. Con la libertad de cátedra yo creo que hace que cada uno lo dé de una forma diferente o la concepción que tiene el sistema educativo también es diferente. Pero yo creo que también se hace eso de, pues lógicamente, en mucho más volumen, toma estas 100 páginas y plásmalas, pero yo creo que muchos a veces te dan las 100 páginas, en mi caso sobre todo, pero te dejan cierta capacidad de razonamiento, cierta capacidad de interpretación sobre eso que sí que te tienes que estudiar, porque al fin y al cabo algo de historia, algo de economía, tú te lo tienes que saber tal cual, ¿no? Sí. Pero sin embargo dejan esa forma de interpretación propia, yo creo. Sí, yo creo que ese es el futuro de la universidad. El futuro de la universidad es que los profesores se tienen que criar con el plan Boloña, que después hablaremos. No puede ser que profesores que nosotros nos pasamos de cuatrimestre tengan 70 años, tengan 71 años, o sea, 65. No puede ser que, y más en tiempos de coronavirus, porque no das a
no das una visión actual de lo que es la educación. Y entonces, relacionado con esto y con el futuro de las carreras, comentan en el chat que los másters en Francia, por ejemplo, influyen en tus notas, pero también es importante que tú tengas un proyecto de futuro. Este proyecto de futuro, ¿de verdad nos lo enseña la universidad o lo tenemos que buscar nosotros? Porque yo, por ejemplo, en la universidad, a mí nadie me dijo, puedes tener estas salidas, pero yo creo que tú vales para esta, al menos en mi caso. Yo creo que la universidad se tiene que centrar en tener menos profesores, mejores profesores, más cualificados, más jóvenes, y dar esa cercanía con los alumnos que yo tuve 2 o 3 veces. A ver, el problema con los profesores, al menos lo que yo he visto, sobre todo yo creo que cuando todos llegamos a la primera clase de un profesor, creo que desde ahí se ven ciertos aspectos. Primero, se ve si ese profesor le gusta su asignatura o no. Porque yo he tenido un profesor de economía que se ha pegado 15 minutos explicándonos un gráfico que se movía un 0 con 1, porque le encantaba, porque veías que le gustaba, y a pesar de que era un tostón y de que a mí la economía nunca me ha gustado muchísimo, te lo tragabas porque te gustaba. Y luego he tenido profesores que llegan, te ponen un PowerPoint y lo leen, ¿no? Sí. Y aquí hay debate de privado, público, etcétera, en el que si quieres nos metemos más Sí, adelante. sí, nos metemos ahora si queréis. Bueno, pero a lo que quiero llegar con esto es que si es un poco la mentalidad también de nuestros padres, ¿no? Yo me saco una oposición y me paga el Estado y vivo tranquilísimamente, ¿no? Y no modifico, no, como no hay competencia real, no hay un verdadero jefe que me esté diciendo que tengo que actualizar. No tienes esa carga. Claro, no tengo que actualizar eso. Y así se dan, pues, profesores, no, que hemos tenido este propio semestre y que cada semestre tenemos mínimo 1 o 2, que pues te dan su libro o te dan su PowerPoint de 100 páginas o te dan lo que sea y ya está. Y se nota y creo que si lo notamos nosotros, que prácticamente no tenemos idea de docencia, creo que lo notan ellos, lo nota el rector, etc. Y aquí, si no quieres me meto en lo de la privada ya, aquí hay una competición que las privadas van a empezar a ganar y van a empezar a ganar yo creo que están ganando ya por lo que conozco. Sí, yo por lo que veo están ganando, que llega un profesor que le gusta, tiene sus proyectos, tiene sus formas de hacer que te interese por la asignatura, de que aprendas. Y al fin y al cabo eso es bueno tanto para el alumno como para el profesor, claro, como para la propia universidad como claro, negocio. Claro, es que no sé si hay alguien que creo que está, no sé si está, alguien que estudie en una universidad privada, pero lo bueno de la universidad privada es que funciona como una empresa. Una empresa tiene sus empleados y en este caso los empleados no son los alumnos, son los profesores. Entonces, como los profesores hagan mal su trabajo, claro. ¿Qué hace la universidad? Pues mira, tal. Entonces yo creo que todos los años, por lo que me han dicho a mí, al final de cada cuatrimestre se da una valoración general de los profesores y ahí el rector de esa universidad tiene más implicación porque, por ejemplo, ya me dirás tú que con 100.000 alumnos casi que tiene la Universidad Complutense de Madrid, ¿qué implicación va a tener un rector que solo es para uno, ¿sabes? En plan, claro. A ver, yo creo que es eso, que yo creo que la implementación de ciertas cosas como del sector privado, en este caso, como dices tú, la evaluación, el control... Menos el precio no. Exactamente, el precio no, pero yo creo que estas cosas sí que sería buenas introducirlas, digamos, en la educación pública. Yo creo que sobre todo das una voz de verdad, porque dicen que a través del rector, a través de la asociación de estudiantes, que puedes tener una voz, pero es una voz muy limitada. Al fin y al cabo, no vas a enseñarle a un profesor, no vas a intentar cambiar en la universidad pública que un profesor, lo único que está haciendo un profesor, en estos casos, que es mayor, pero no por nada. O sea, que es mayor porque él también creció o educó en esta forma, en este sistema educativo, que yo creo que habría que cambiar. Yo creo que la capacidad, el momento en el que le das una voz real a los estudiantes, yo creo que es en el momento en el que le permites evaluar de una forma sincera si está dando bien o si está dando de una forma eficiente en su caso su asignatura. Pero yo creo que la puedes dar con mucho entusiasmo. Si te gusta, yo creo que la puedes dar eso con mucho entusiasmo si lo haces de una forma en la que los estudiantes vayan a aprender a razonar por ellos mismos. Sí. Yo creo que en el momento en el que la universidad pública, que también está pasando a la privada, pero en el caso de la privada es que puedes evaluar esto. En el caso de la universidad pública, me imagino que a mí me pasó muchas veces y a vosotros os habrá pasado, sobre todo en carreras como la nuestra, que en el que hay una confrontación, digamos, de ideas en muchas asignaturas, se nota mucho, tanto de un lado como de otro, qué profesores, qué libros te dan para leer, sí. Qué ideas te intentan imponer, muchas veces de forma indirecta, o qué noticias sacan para debatir en clase.
yo creo que ese es un gran problema, que cada vez es más complicado encontrar un profesor que de verdad dé o deje al alumno expresar su razonamiento sin introducir, yo creo, un sesgo hacia, Sí, puedo hacia sus intervenir ahí ideales. porque hay algo muy también que te quiero añadir a eso. Una cosa que también veo, un problema en la universidad, es que cuando llegas a la universidad tienes 18 años, es decir, eres mayor de edad. Y yo he tenido profesores, es decir, bueno, yo he tenido profesor a Monedero, ¿no? Monedero, No quería decir su nombre, pero... vale, a la palabra, al señor ilustre Monedero, que, ojo, todos sabemos la ideología de Monedero, todos sabemos que si una persona tiene esa ideología, tiende a tirar por ahí en sus clases, en lo que te dé material, etc. Pero Monedero es de los mejores profesores que me han dado en cuanto a la cantidad de libros que he recomendado, la cantidad de información que me ha dado. Nos la recomendó cantidad... su libro también como manual. Sí, bueno, su libro. Pero aparte de su libro, Monedero cada vez que decía una frase en clase, al final te decía de qué libro venía. Y habían tanto libros de su ideología como libros neoliberales, no sé si te acuerdas, pero Sí, sí. libros de antiguos secretarios de Estado de Estados Unidos. Sí, sí. En general te daban muchísimo. Es verdad, obviamente el libro del secretario de Estados Unidos pues te lo ponía como el diablo liberal, ¿no? Sí. Pero si tú eres capaz de... Porque al fin y al cabo yo creo que si estás en la universidad deberías ser capaz de decir, vale, esta persona tiene esta ideología. Pero es que la cosa es que no te enseñan a ser capaz. Tienes No te que ser enseñan, tú. Tienes pero que a ser la tú. vez hay un poco de agencia, ¿no? En tu individuo. O sea, si tú eres un individuo que tiene la capacidad de Sí, votar, claro. se supone que también tienes la capacidad de informarte. De Y pensar si, por ti mismo. Sí, si a sí, mí sí. me da clase un señor que es su ideología, o bueno, o aunque no sea Monedero, aunque sea, yo qué sé, el profesor X, yo veo lo que dice, yo veo un Sí. poco su ideología, veo lo que me Claro. recomienda, y yo Sí. creo que yo como individuo tenía que ser la capacidad de decir, vale, me ha recomendado estos libros, Sí, pero y una voy a cosa, mirar. es muy difícil, y más cuando es tu primero o segundo año, que no tienes Exactamente. capacidad de Esa pensamiento, es la clave. que un profesor, tú ser capaz de decir, vale, esto es lo que dice el profesor, pero yo puedo buscar otra cosa que puede contradecir eso. Entonces, por ejemplo, a mí si me da clase un anarcocapitalista, yo sé que no me va a convencer, o sea, yo sé que me puede convencer en algunas ideas, pero yo tengo esa capacidad de raciocinio para decir, vale, yo tengo que leer más sobre esto, porque estoy seguro de que este hombre no tiene razón. Claro. ¿Sabes? Entonces, Yo creo que- eso es lo malo de que un profesor es como, en ese sentido es como un padre, porque como que te está educando en algo y que tú sigas algo, ¿sabes? Entonces tu capacidad de raciocinio queda un poco mermada en ese Pero sentido. al fin y al cabo, es que la universidad, o sea, a ver, y esta es mi perspectiva un poco, igual también se ve un poco influenciado de lo del sistema alemán y tal, porque ahí es verdad que me pusieron esa idea de tú eres tu propio individuo, piensa desde Sí, el sí. principio. Pero yo lo que veo al menos es que si en la universidad eres un adulto, es decir, tú ya no vas a clase porque te obligan tus padres. Sí, sí, Tú vas a clase porque quieres y tú te plantas ahí y escuchas esas 2 horas de charla de un señor, pues para tenerla. Y desde mi perspectiva es un poco tu responsabilidad. O sea, obviamente el profesor, si entra como hemos tenido... Ah, bueno, si quieres... No, sí, sí, Bueno, sí. que como hemos tenido profesores, no voy a decir nombres, hemos tenido profesores que defienden a Kim Jong-un, bueno, sí. obviamente eso es más fácil de atisbar que si un profesor simplemente es centro-izquierda, centro-derecha y tal. Pero yo creo que como individuo yo debo de tener esa habilidad, ¿no? Al fin y al cabo la libertad de cátedra es intocable y al fin y al cabo mi habilidad para determinar lo que es... Obviamente no voy a decir, bueno, este señor es comunista, por tanto voy a buscar exactamente libros que refuten esto para tener una idea. Obviamente eso es muy difícil, pero sí tener en cuenta, vale, me está diciendo, a no ser que sea economía, ¿no? Que en economía no te va a mentir, pero porque son números. Pero si tienes una cierta teoría, si el señor te está dando una perspectiva marxista, yo no estudiaba Marx, bueno, sí he estudiado Marx en la carrera, pero yo sabía bastante de Marx cuando llegué a la carrera, entonces yo veo un poco eso. Obviamente en primero es más difícil, pero creo que sí, de verdad es la responsabilidad del individuo. Yo creo que de cierta forma es inevitable que una persona y sobre todo en el caso de nuestra carrera, con unos fundamentos tan logrados, con una forma de pensar tan trabajada, con tanto conocimiento, es difícil que una persona no tenga un sesgo hacia sus ideas. Ahora bien, teniendo este sesgo hacia tus ideas, tú puedes enseñar la diversidad. Es decir, yo he tenido profesores anarcocapitalistas que me han mandado leer el Manifiesto Comunista, por ejemplo. Claro, O sea, te han dado las diferentes o los principales libros de cada tipo de ideología o de teoría económica y él siempre, en este caso, bueno, estoy hablando de Miguel Anxo Bastos, que seguro que alguno lo conoce, en este caso, él lógicamente es imposible que un profesor o cualquier tipo de persona con unos conocimientos tan logrados no dé su perspectiva sobre algo.
Pero lo bueno, lo que habría que hacer es dar sobre todo la posibilidad de a una persona que no piensa como tú y que seguramente no tenga ni un cuarto o ni un quinto de los argumentos que tú puedes tener a favor de algo comparados con el profesor, a expresarte de una forma menos técnica, a expresarte de una forma con menor conocimiento, y eso es lo que había que, yo creo que incentivar un poquito. Eso, primero, dar la capacidad a las personas lógicamente tendremos siempre, o en la mayoría de los casos, mucho menos conocimientos que un profesor sobre algo, sobre su asignatura sobre todo, pero sobre todo educar en la diversidad, aun sabiendo que va a existir un sesgo hacia su ideología, como tenemos todos. Yo creo que educar en la diversidad es la base para que tú, al fin y al cabo, seas cada vez más autodidacta, que yo creo que cuando empiezas la carrera, como decías tú, eres un adulto, pero yo creo que te sigues tomando al principio, por lo menos me pasó a mí, en la universidad como si estuvieses en bachillerato. Es decir, tú estudias o estás en la universidad por y para aprobar el examen, no haces más. Yo creo que una vez llevas ya, por ejemplo, a mí pasó en tercero, llevas un par de años ya en la universidad, empiezas a cambiar un poco esta perspectiva de la universidad y empiezas a ser un poco autodidacta, a leerte libros, pues igual esto no es así, igual tengo que buscarlo, igual no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando empiezas a ser autodidacta en la universidad es cuando de verdad empiezas a aprender sobre lo que se trata, digamos. Exacto, yo creo que al menos a mí y a ti podemos decirlo que el primer año llegas a Madrid, la capital de España, y es como, joder, fiesta, ir a estudiar un poco y el fin de tal, no sé qué, pero al fin y al cabo hacer un trabajo tal, pero al fin y al cabo tampoco tienes esa ansia, al menos en mi caso, vaya, por estar leyendo libros todo el rato, que luego hay compañeros de mi clase que sí que lo hacían, pero luego ya vas en segundo, en tercero y dices tú, pues no puedo comprar este libro que me recomendó este y tal y puede ser guay. Y esto lo puedo ligar con, después seguimos hablando de ciencias políticas como tal, pero ¿cuál es el objetivo real de la universidad? ¿Encontrar un trabajo o fomentar el pensamiento crítico para luego encontrar un trabajo? Yo creo que eso depende de la carrera. ¿Sí? Yo creo que, por ejemplo, en el nuestro, digamos bueno, en nuestra casa, lo podéis comentar por el chat en vuestro caso. Yo creo que en nuestra carrera, hablando desde mi caso, lógicamente, y me imagino que el vuestro también, seguro que comentáis, yo creo que se fomenta, el objetivo de la universidad es, primero, dar a conocer una serie de conocimientos que, lógicamente, van a ser fundamentales para que tú tengas un trabajo o te puedas introducir al mercado laboral en el ámbito que tú quieras, pero también en el caso de nuestra carrera yo creo que es algo en el que te enseñan a razonar, te enseñan a tener un pensamiento propio. Yo creo que ese es el objetivo. Yo creo que más que el objetivo de la universidad, así a forma general, porque es difícil saber cuál es, yo creo que va por carreras, porque yo creo que, por ejemplo, tengo amigos que están estudiando una ingeniería y el objetivo de esa carrera es salir con unos conocimientos claros. No hay forma de que tú tengas más conocimientos en esto y menos en esto, o que directamente no tengas en esto. Ellos en ese tipo de carreras son mucho más... Tienes que salir con estos conocimientos exactamente, ¿no? Para ir al mercado laboral que tú quieres o deseas. Entonces yo creo que más que un objetivo general de la universidad, yo creo que va un poquito más por grados, se diferencia más de... Sí, yo creo que las ciencias sociales, por ejemplo, nosotros, ahora entras tú, Dani, nosotros, por ejemplo, para encontrar trabajo es una de las carreras más, no voy a decir complicadas, pero más... liosas, con más baches, con menos información, con menos información sobre... apenas da información. Entonces, claro, tú fomentas el pensamiento crítico, tú sales de cuarto siendo un politólogo como tal, pero luego te encuentras ante un mundo de posibilidades de ir a la Unión Europea, ir a no sé, opositar, ir al sector privado, ir al sector privado, ir a una consultoría tal. Tú, Dani, ¿cómo lo ves? A ver, yo... Si hay alguien escuchándonos que esté planteándose ir a políticas o no. Sí, sí. Algo que quiero dejar claro es que si entras a políticas, primero tiene que gustar mucho la política, pero no solo la política de la izquierda a la derecha, no. Yo recuerdo el primer año, el primer semestre, estudiar protoculturas de chimpancés. O sea, es una carrera con muchísimo abanico, porque al fin y al cabo lo que te van a decir todos los profesores en primero es que la política es cualquier interacción entre dos individuos, o la política es gente haciendo cosas. Te van a dar mil y un definiciones de política, y al fin y al cabo... Hay mucha teoría. Entras con muchísima teoría, pero al fin y al cabo lo que te están enseñando es un poco, te están dando, no sé qué persona nos digo esto, pero gafas para ver la realidad, ¿no? Te están dando una forma de entender un hecho y realizar, pues, ya que si quieras una solución o entender la base de ese hecho, lo que sea. Entonces, y no digo que entres clarísimamente diciendo, guay, yo quiero hacer esto, o nadie sabe eso.
pero sí tienes que entrar un poco con una capacidad de tú, mientras estás en la carrera... De cambiar tu pensamiento también, Sí, ¿no? no, pero mientras estás en la carrera, tirar por una dirección u otra, ¿no? Yo en primero no pensaba que iba a estar haciendo un podcast. Ya, claro. Y- Y son cosas que te da la vida, que empiezas a Exacto. hacer, empiezas a innovar. Entonces, claro, Y- porque al fin y al cabo, esta carrera yo pues, saldré en cuarto sabiendo muchas cosas, pero si lo miramos un punto económico, ¿qué le puedo ofrecer yo a alguien para que me pague a cambio de ello? Claro, Le puedo claro. hacer estudios, le puedo A ver, al fin y al cabo- explicar cosas, pero yo no... Yo creo que, estando todo de acuerdo con lo que tú dices, yo lo que creo que... No creo que tenga pocas salidas, yo creo, No, yo creo no, que el no, problema de es la falta de información, yo creo Sí. que existe. Yo, por ejemplo, para saber las diferentes salidas que podemos tener en este caso, he tenido que informarme yo por mi cuenta, es decir... O preguntarle a profesores. O tú, preguntar a los ¿sabes? profesores y que te digan... Y ver al final los índices de empleabilidad de esa carrera y decir... Joder, son altos. Sí, sí, es sí, decir, pero tú no sabes nada. Claro, Sí, lo que sí. pasa es que no sabes hacia dónde enfocarlo. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi carrera creo que es un poquito más diferente a la vuestra porque es Ciencias Políticas y Administración Pública. Y yo creo que ofrece, y tuve que enterarme yo por siendo autodidacta, ofrece la posibilidad, yo creo, de trabajar en el sector privado en temas de gestoría administrativa o también, digamos, volviendo un poquito, es una carrera que en general yo creo que se dedica, o gente que se quiere dedicar a la política como tal, o gente que quiere dedicarse, o te hable una amplia posibilidad de oposiciones. Yo creo que de las carreras que más oposiciones te puede abrir en este caso. Entonces yo creo que lo que habría que hacer sería un poquito mentalizarse un poquito de que no es una carrera que puedas hacer si no te apasiona, pero yo creo que ya no es que te guste, yo creo que te apasiona. El recibir 3.000 veces al día la palabra política, la palabra Estado. economía, la palabra Estado, tiene que interesarte porque si no acaba aburriendo. Y sobre todo yo creo que tener suerte con los profesores que te tocan y... Sí, y- nosotros, por ejemplo, hemos vivido, si no me equivoco, en plan, igual casi 20, 30 personas, en plan, desde que empezamos, que lo han dejado. que lo han ¿Sabes? En dejado, plan, sí. muchísima gente y gente que está por intentar, en plan, está en la carrera para chapar para un examen Claro. y acabarla en 2 años y luego hacer otra cosa. Porque es una carrera que tú sales de la carrera sabiendo mucho más por la que has entrado y cada año sabes mucho más. Pero también es un complicado porque yo al menos en mi caso piensas y dices, ¿de verdad me sirve para algo saber la teoría del Estado de Grecia o cosas así, ¿sabes? ¿Qué dices tú? Pero al fin y al cabo es como segundo bachiller, ¿sabes? Historia de España me sirve para algo, pero biología no me sirve para nada. Y también es verdad que esta es una de las carreras que más te permiten moverte. Yo creo que todos los profesores que hemos tenido no han salido hecho una posición y se han metido a la carrera. Claro. Han escrito libros, tuvimos una profesora que Han fue... ido a hacer clase a han ido Inglaterra, a a Estados clase, Unidos. han ido a hacer estudios a Estados Unidos, han ido a ver la seguridad de elecciones en Kazajistán. Sí, O sea, sí, cosas así. Sí. lo bueno de esta carrera es que te da un abanico amplio de oportunidades cuando sales. El problema es que esas oportunidades no son... Yo tengo amigos en ingeniería que salen de la carrera y tienen 2 ofertas de trabajo, una oferta de máster, Pero está más posibilidad de demandado, posiciones. ¿no? Está más Sí, demandado. también obviamente hay más demanda, pero también es muchísimo más mecánica esa forma de que tú sales de la carrera y tienes un set de habilidades que se pueden ligar a estas ciertas cosas y estas ciertas cosas pues ahora mismo tienen mucha oferta, ¿no? Comentan en el chat, que esto lo vamos a contestar tú y yo, para ver qué opinas. ¿Y no creéis que el título, por ejemplo, de la Complutense está un poco desprestigiado por la fama que tiene ser de la Facultad de Podemos? ¿Y cómo se podría cambiar eso y recuperar el prestigio? Pues muy fácil. Primero hablo yo, después te digo a ti. Yo creo que simplemente es dejando que la gente evolucione un poco. O sea, nosotros el año pasado vivimos situaciones vergonzosas en la facultad, después la podemos comentar, como romper muros, grafitear aulas, la gente durmiendo en los pasillos. Habrá gente a que le guste porque dice soy muy libre, es mi libertad de expresión y lo que quieras, y te quedas a dormir un fin de semana en la facultad, muy bien. Entonces, yo creo que es cambiando eso, yo creo que es con las nuevas generaciones que entren, que no se estanquen en un discurso de Facultad de Podemos, me voy a ir a fumar X o a beber y a estar todo el día ahí con tus amigos, tal, no sé qué. Yo creo que hay que hacer vida universitaria, hay que meterse en asociaciones si tú quieres y todo eso, ¿sabes? Pero siempre con un respeto a la institución que es la Complutense, que aunque a veces nos fastidie un poco, ¿qué opinas? El efecto somos aguas, ¿no? El efecto somos aguas se refiere a que
grupo de conocidos y amigos, entramos comunistas a la universidad y cada vez nos vamos más a la derecha, ¿no? Tampoco es que seamos de derecha, pero tiramos cada vez más. Creo que la facultad, como dije al principio, te impacta, ¿no? Las universidades a las que había ido, claro, cuando ibas a una visita a la universidad te llevan a su aula bonita, te llevan a ver las cosas... Facultad de Derecho. Claro, te llevan a las cosas bonitas, ¿no? Yo recuerdo así, que me llevaron a una facultad en Múnich de 200 años, preciosa, etcétera. Tú llegas con esa idea, llegas a Somosaguas y te llevas una hostia a la cara, ¿no? Pero quitando eso, quitando que la facultad sea literalmente, y no lo digo de broma, literalmente una cárcel, ¿vale? O sea, si hay alguien que quiere ir a Somosaguas, era una cárcel. O sea, que convirtieron en una facultad. Pero quitando eso y quitando que es verdad que yo creo que es una minoría bastante... ¿Cómo se dice? Minoría... Sí, pero lo monopoliza. Sí, es una minoría, pero sí es verdad que hay mucho de eso. Y ojo, que si tú entras a la facultad y te apetece militar, te apetece entrar en una organización, estás en todo tu derecho, es muy entretenido y yo creo que no he conocido a nadie en esa facultad que no sea majo, que no sea una buena persona. Pero sí es verdad no me rompas la pared, quiero decir, no... Sí es verdad que estar en la facultad de Somosaguas, pues te da un estigma, ¿no? Y te da un acto de, bueno, yo soy comunista, ¿no? No sé si en Santiago pasa lo mismo un poco. No, yo creo que he tenido suerte en este sentido, tanto la de Santiago como aquí en Madrid. Yo creo que es una facultad, por decirlo por rebatir un poco vuestro término, un poquito más neutral, yo creo. Sí. También es verdad que en el caso de la de Santiago es una facultad nueva, creo que tiene aproximadamente 30 años. Los profesores también, por suerte, entonces, en la de Santiago, aquí en Madrid no, pero en la de Santiago son más jóvenes, entonces... el tema de lo que hablábamos antes, volviéndose un poquito, solo matizándolo, la libertad de cátedra, yo creo que se ejerce de una forma más... ayuda más a que las personas o los estudiantes tengan un pensamiento más propio, no te imponen tanto, digamos, en la de Santiago. Sin embargo, aquí en Madrid, pese a que lógicamente las instalaciones son mucho mejores, la vida universitaria aquí, y ya no estoy hablando... y más ahora en términos de pandemia, no estoy hablando de fuera de facultad, digo, la vida universitaria dentro de la facultad, el tema de las charlas, el tema de las actividades, sí. El tema de evaluar tu conocimiento o tu forma de razonar es mejor en esta universidad, pero yo creo que aquí sí que los profesores, al ser un poquito más mayores, son un poquito más clásicos en este sentido, y yo creo que eso sí que puede influir a que te intenten introducir un poquito más que la de Santiago, su forma de pensar, no tienen este conocimiento, esa capacidad de enseñar su asignatura sin ser tan sesgada, yo creo. Sí, yo creo que igual en la autónoma, que es la tuya, se dan asignaturas de un poco más objetiva, por así decirlo. O igual cogiste justo 5 asignaturas que... Bueno, yo creo que... no tiene por qué, yo creo. Yo creo que... Depende también, lógicamente, depende del profesor, pero yo creo que son asignaturas, en este caso las que tengo este año, son, digamos, un poquito menos políticas, entendiendo el término como tal, son un poquito más, porque al ser la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, digamos que, creo que a diferencia vuestra, digamos, al terminar segundo tienes una especie de elección de rama, no una elección como tal, pero sí que te informan que... Oye, para si quieres dedicarte más a la administración pública tienes que coger más Hacienda, más economía, más gestión pública. Si quieres meterte un poquito más a políticas tienes que tener pam. Sí. Entonces yo creo que al haber escogido este tipo de asignaturas son asignaturas más prácticas, más numéricas, dejan menos la capacidad de que un profesor te pueda influenciar, yo creo. Aunque sí que sigo teniendo asignaturas, lógicamente, de políticas. De hecho, este año tuve ideologías políticas por primera vez, que ya es llamativo que una carrera como Ciencias Políticas haya tenido ideologías políticas, que es lo primero que piensa una persona cuando piensa en la carrera de políticas en tercero. Sí, eso es algo que yo creo que pasa en muchas asignaturas. Tú que has estudiado Economía, y creo que hay alguien en el chat que ha estudiado Economía también, si sigue, que yo creo que al menos en políticas también, no sé si piensas tú, Dani, que el primer año, y yo creo que esto en muchas carreras, tanto ingeniería, medicina, que el primer año te hacen como un cribado, te hacen como te vamos a poner 10 asignaturas para que de verdad, si te gusta, sigues en la carrera, pero te las vamos a poner un poco complicadillas, algunas, porque tuvimos algunas en el primero que era hacer un círculo con lápiz, pero luego otras que tú suspendes y luego te vuelves a presentar a suspendes otra vez, y son profesores duros también. ¿Qué opinas? A ver, yo, primero cuando llegas a la universidad te estrellas un poco con la realidad de que esto es tu problema. Aquí no hay ningún profesor te va a decir... Ni un tutor, ni nada. No, aquí tú vas, si
si él tiene suerte, el profesor va a controlar la asistencia y te va a poner un punto y poco más. Entonces eso choca. Pero en cuanto a la universidad y en primero sobre todo, yo tuve suerte, yo considero que elegí muy bien, a mí todo lo que di me gustó bastante, yo que sabía cosas que se daban mejor o peor, pero la verdad es que todo me interesaba. Pero sí conozco a mucha gente que llegas a políticas pensando, pues voy a estudiar ideología, voy a ver lo que es la derecha y la izquierda, etcétera. Y llegas Al final eso no lo das hasta estudia ¿cuántas tribus habían de chimpancés en África? ¿Por qué me sé esas cosas? Pues no. Pues obviamente todo eso, si no te interesa, pues no te gusta nada. Y luego encima que llegas... a ver, yo soy una persona relativamente pacífica, tranquila, no soy de involucrarme de militar ni nada de eso. Y llegas a una facultad que te choca porque está todo el mundo militando. El primer día que llegamos a clase entraron a manifestarse por algo, no me acuerdo qué. Sí, no Entonces, cosas que si eres una persona pues más tranquila, entre comillas, igual eso también te choca. A mí sin duda me chocó muchísimo. Sí. Pero creo que es acostumbrarse también, ¿no? Cuando pasas... También nosotros no tuvimos toda la experiencia de segundo, pero cuando acabas primero, como que te das un poco cuenta, ¿no? Sí, yo creo que es un poco un alivio que tienes, dices, vale, acabo de acabar mi primer año de universitario. Yo creo que hay un cambio en tu mentalidad, al menos a mí me pasó, de primero a segundo, no sé si en el chat pasó también, que tú estás en primero y estás un poco más eso. Yo al menos, si miro 2 años atrás, me veo como un niño que estaba en Madrid, aquí y tal, pero luego ya veo un segundo y ya veo que hay una evolución. No sé si a ti en Santiago te pasó lo mismo. Sí, yo creo que cuando más la noté, yo creo que es este año. Yo creo que, claro, sobre todo por el cambio de ciudad, yo creo que el cambio de cómo estamos entendiendo la vida universitaria, yo creo que... Pero sobre todo es lo que os decía antes, yo creo que a partir de segundo, cuando en mi caso, en mi carrera, yo creo que aunque no os pase directamente la vuestra, también digamos que escogéis algún objetivo principal dentro de todos los conocimientos que adquirís o algo que os guste más, yo creo que aquí es cuando te empiezas a ser sobre todo autodidacta, a informarte, a que te apasione de verdad lo que estás estudiando, porque ya te digo que hasta segundo, yo creo que todo el mundo entra demasiado joven a la universidad y al fin y al cabo concibes la universidad como concibías bachiller y como llevas concibiendo todas las asignaturas desde el sistema educativo, en este caso el español, en aprobar el examen, únicamente. Entonces, yo creo que no te centres tanto en aprender, no te quedas con apuntes de clase que dices, joder, pues esto tengo que buscarlo, esto me interesa, o voy a estudiar más a este tío. Entonces yo creo que eso cambias, yo creo, cuando llevas un par de años en la universidad y ya ves de qué rollo va, de que no es únicamente coger y estudiar, o a veces incluso empiezas a leerte las lecturas voluntarias que te mandan. Sí. Que yo creo que eso ya parece, aunque suene de broma, vale. Yo creo que dices tú, pues entonces me interesa verla, ¿sabes? Sí. Y, vale, sí, dime. Bueno, nada, que también quería destacar, y también una duda, o si ustedes dos, porque yo creo que esto no lo tengo nada claro, pero yo... Sobre todo hasta ahora, consideraba que las mejores asignaturas que había tenido eran las que el profesor me decía, vale, haz un trabajo, ¿no? Yo el año pasado, el profesor básicamente me dio casi, entre comillas, libertad total para hacer un trabajo y fue, yo creo que lo mejor que me lo he pasado y que he hecho en la universidad, ¿no? Yo lo hice no tener esa angustia por un examen. Sí, ¿sabes? Pero también cabe destacar, yo ahí aprendí muchísimo y vi lo que me gustaba, vi cómo trabajaba, aprendí muchísimo. Y el profesor apenas hizo nada, pero luego... este año he tenido una asignatura que era horrible, es decir, no sé si hay alguien que haya cursado conmigo, pero era una asignatura sociología política, básicamente. Sí, creo que hay uno en el chat que vale, lo usa. Seguramente hay alguno que lo haya hecho conmigo, que era una asignatura horrible porque primero la profesora era horrible y te tenías, no sé cuánto en total, pero un montón de lecturas, no sé si eran en total unas más de, no sé, 400 más páginas de libros de autores antiguos, etc. ¿Qué pasa? Que ahora he salido de esa asignatura y tengo un montón de información nueva, he aprendido muchísimo a base de ese sentarme y tener que leer una barbaridad y entender lo que estaba leyendo, porque luego el examen era el 100% de la nota. Y esa tensión, ese auto-odio un poco que te vienes cuando estás estudiando, luego ha resultado que por la fuerza he aprendido, ¿no? Ya, sí. Entonces hay un poco una dualidad, porque son como los dos extremos, ¿no? Un profesor que te da 400 páginas y ayuda y otro que te dice, haz lo que a ti te guste. Ya, ¿Qué crees que es más efectivo? Yo creo que, sinceramente, dar 1000 lecturas y hacer un examen final no es efectivo para nada. No ser que, obviamente, tú te quedas con algunas ideas, pero vamos a ver, en plan, si tú haces un trabajo, si a mí me viene mañana un profesor, el lunes, bueno, cuando sea, me viene un profesor y me dice,
oye, ¿qué tema te interesa? Yo digo, X tema. Le digo, la relación entre España y Portugal. El Celta de Vigo. O el Celta. Y me dice, bueno, pues haz un trabajo sobre el tema y me lo vas mandando cada semana actualizado y coges estos libros para hablar con el tema. Eso es increíble. Pero Sí, eso es brutal. Yo creo que es, sobre todo, yo creo que lo mejor es una mezcla de esas dos cosas. Sí. Ni únicamente dar Una libertad total. Una libertad total, porque al fin y al cabo, por ejemplo, esto es comparado, por ejemplo, a cuando tú, imagínate, pon un ejemplo, digamos, actual que conocemos todos. Tú, si basas, por ejemplo, tus ideales en Twitter, al fin y al cabo, tú vas a estar siguiendo a las personas que piensen como tú o que tú crees que piensen como ellas. Entonces, al fin y al cabo, no estás aprendiendo, estás repitiendo únicamente lo que tú crees que es verdad y el resto lo vas a concebir como que no es verdad, no te informas de lo demás. Entonces, yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. Si desde el principio te dan una libertad total para hacer lo que tú quieras, al fin y al cabo, pues estás metiéndote más los conocimientos que tú crees que son la verdad absoluta y nada más. Entonces yo creo que habría que ser como una parte, digamos, general en la que sí que te enseña a través de lecturas, a través de vídeos, a través de diferentes formas o plataformas, conocimientos generales para ver que no solo es tu verdad absoluta y luego ahí sí que te den un cierto grado de libertad, ya sea haciendo un trabajo o ya sea haciéndote una pregunta sobre esos conocimientos en los que tú tengas que razonar. Sí. En los que tú, por ejemplo, en el caso de un profesor, un examen que a mí me llamó mucho la atención, que es el profesor que dije antes, que a mí me gustó mucho, Miguel Anxo Bastos, eran un montón de libros, un montón de lecturas muy diversas y luego llegaba el examen y el examen, no había apuntes para el examen. El examen eran 4 noticias y tú, de actualidad, y en esas 4 noticias, tú elegías la noticia que tú querías y entonces tu examen tenía que ser argumentar si estabas si estabas a favor, si estabas en contra, si te daba igual, etcétera, etcétera, lo que quieras, pero tenías que argumentar. Entonces, eso yo creo que es lo importante, dar unos conocimientos generales para que tú tengas la capacidad de argumentar a favor o en contra de una cosa. Sí, no sé lo que opina el chat sobre esto y yo creo que lo importante al fin y al cabo en estas carreras de ciencias sociales sobre todo es lo que hablamos al principio, fomentar ese pensamiento individual y pensamiento crítico que no tienes al empezar la carrera y que tienes que tener para encontrar un trabajo o lo que sea a la salida. ¿Algo más que añadir tú? No, nada más. Pues podemos, si nadie tiene nada más que añadir por el chat, podemos ir comentando las noticias de esta semana. Llevamos 1 hora ya, ¿eh? Se pasa volando. Se pasa volando. Y nada, podemos empezar... ¿Con cuál empezamos, señor editor? Señor realizador, pónmela ahí. Hay que darle las gracias a nuestro realizador. Se llama Marcos y está ahí y tal. Vale, José Luis Ábalos se llama, sí, José Luis Ábalos, ¿no? Vale, aquí esta noticia va a dar bastante juego. Lo vamos a enfocar por 2 partes, vale. La noticia se resume en que Unidas Podemos y PSOE en el acuerdo de gobierno pactaron, porque está en el programa, bajar el precio de los alquileres, regularlo. Entonces, este señor ayer dijo que no lo iba a hacer, que la vivienda también es un bien de mercado y tal, no sé qué tal. Vale, vamos a enfocar 2 debates ahora. El primero, se deben cumplir esos pactos que se hacen en un programa, porque no hay ninguna ley estatal, no hay ninguna ley española que diga tenéis que cumplir esto porque si no os vais del gobierno. Y luego el segundo debate, con el que podemos empezar si queréis, es ¿se deben regular los precios de alquileres? Empieza Dani. Sobre regular. Regular el precio de los alquileres. Vale, a ver, regular los precios de alquileres es algo tenso porque al fin y al cabo es un mercado, ¿no? Regular un mercado siempre es tenso, siempre es delicado. Primero de todo quiero dejar relativamente claro que regular el mercado de alquileres no va a deshacer ese, entre comillas, elitismo que existe. Es decir, si yo tengo una casa en el centro de Madrid, ¿no? Y no la puedo alquilar por 1.000 euros y la tengo que alquilar por 800, o por 600 o lo que sea, no significa que una persona de clase trabajadora pueda mudarse al centro de Madrid. Significa que ahora yo voy a hacer entrevistas mucho más rigurosas a la gente a las que voy a meter en casa y voy a elegir a alguien que, pues por ejemplo, no cause tanto desperfectos, ¿no? Por ejemplo, y ahí lo que manda
como mandaría en un mercado no regulado, no estoy viendo por ningún Sí, ni por uno sí. ni por otro, pero lo que mandaría en un mercado no regulado sería un poco el dinero, ¿no? Sí, pero Y lo que mandaría en este... un apunte rápido. Con regular el mercado de alquiler no quiere decir, porque hay gente que lo veo por Twitter y dice que un piso en el centro de Madrid que cuesta para una persona 800 euros es caro. Vale, sí, estás en el centro de Madrid, la capital de España, pero no se pretende regular eso. Se pretende regular los pisos que cuestan 800 euros en el extrarradio. Vale, ahora Claro, sí, pero en plan, general, porque la gente lo confunde. en general, ¿sabes? yo lo que intento poner en la mesa es que en países en los que se ha regulado eso, lo que suele pasar es que esos pisos, porque van a seguir teniendo mucha demanda, porque Sí. hay demanda, esos pisos que tienen mucha demanda, lo que va a pasar es que el propietario de ese piso va a ser súper estricto con quien adopta, van a haber entrevistas. Yo sé de países en los que tú tienes que ir a una entrevista para alquilar un piso con traje, presentar un montón de datos y la propia persona que te lo va a alquilar no solo te va a juzgar por tu dinero, sino también te va a juzgar por cómo seas, ¿no? Por tu apariencia. Si yo soy moreno, si yo tengo no sé qué, pues... Y si esa persona tiende a ser más elitista, pues esa persona todos sabemos un poco a dónde va a tender, ¿no? Entonces, quiero dejar eso primero de todo clarísimo, que regular, si se hace bien, no dudo que pueda funcionar, pero regular no implica una mejora directa para todo lo que son las clases trabajadoras, las clases obreras y las clases medias. Regular solo significa que se va a tocar esa parte económica y que el mercado va a ajustarse por otro lado porque al fin y al cabo es un bien, ¿no? No es de nadie. Bueno, yo creo que, bueno, primero hay, cuando se toca este tema de regular o no los alquileres, yo creo que hay una concepción muy equivocada de si es comunista, no es comunista, si es socialista o no es socialista. Destacar que la primera regulación que hubo en España de los alquileres lo hizo Franco con la ley de arrendamientos urbanos en 1964, persona a la cual yo creo que es poco sospechosa de ser comunista. Entonces yo creo que eso, primero hay que eliminar ese mantra de si es una medida comunista o no y ponerse en serio a ver las medidas desde un enfoque, digamos, neutral u objetivo. Yo creo que el problema de cuando tú regulas un bien, en este caso un inmueble, tienes que darte cuenta que si tú pones como se proponía un precio o se intenta poner un precio máximo al alquiler, eso va a provocar que en un medio corto plazo, digamos en este caso el propietario de ese bien deje de invertir o de reinvertir en ese bien. Es decir, me explico, si por ejemplo un piso lo tienes alquilado en Madrid por 1.000 euros al mes, a cambio de una serie de años, los que están, digamos, en ese edificio van a tener que demandar unas cosas. Oye, pues mira, la calefacción deja de ir, o necesitamos una calefacción central en este piso porque es demasiado antiguo, necesitamos poner una nevera nueva, necesitamos quitar los fogones y poner una vitro. Al fin y al cabo, digamos que necesitan modernizarse porque todo, al fin y al cabo, sufre un deterioro. En este caso, al propietario no le compensaría cambiar nada del piso. O sea, porque si el propietario consigue cambiar estas cosas, invertir en este piso, poner un vitro nuevo, una nevera nueva, etcétera, pues igual se puede permitir la capacidad de subir el precio del alquiler. Es decir, si lo estoy alquilando por 1.000 euros y gasto yo 7.000, 8.000, 10.000 euros en este piso, pues lo voy a subir, tengo la posibilidad de subir a 1.200, 1.300. Sin embargo, si tú estás poniendo un precio máximo, lo que estás impidiendo es que los inversores reinviertan en este alquiler. Entonces eso al fin y al cabo lo que va a provocar es, a grandes escalas, un deterioro de los pisos enorme. Y eso yo creo que es un dato muy, muy importante. Y lo segundo, yo creo que se está enfocando un poquito mal y yo creo que es que se está hablando de que hay una excesiva demanda, lógicamente que la hay, de los alquileres, y eso hace, lógicamente, por la ley de oferta-demanda que suba los precios. Yo creo que no nos estamos preguntando que por qué no hay más oferta. Sí. ¿Por qué la administración pública, en este caso, lo que está es restringiendo la oferta de suelo? Eso es lo que yo, por ejemplo, no alcanzo a entender. ¿Por qué si en Madrid se demanda tantos pisos, por qué no se da una oferta de suelo mayor, sobre todo en las zonas, como decías tú, más del extrarradio? ¿Por qué no se construye edificios nuevos? Si tan rentable es, no entiendo por qué no se está construyendo. Si viene la gente y paga los alquileres que están pagando, es porque hay una falta de oferta, está clarísimo. Cuando hay un exceso de demanda es porque hay falta de oferta. Si me permites, antes que se me olvide, has dicho una cosa, sobre todo en la primera parte, algo que creo que es muy importante, que es la calidad de ese inmueble, ¿no? Si se reinvierte, etcétera. Creo que eso es un apunte muy correcto, porque si vamos a regularlo, creo que es muchísimo más inteligente, muchísimo más útil, en vez de
regular el precio total, regular la calidad. Es decir, Sí. yo llevo 3 años en Madrid, cada año en un piso distinto. Se nota cuando no se invierte y si se invierte en un piso, se nota cuando llegas a un piso nuevo y la tele no funciona, la nevera está rota, la lavadora echa agua, todo cosas que me han pasado. Y en general se nota cuando alguien invierte y no, y eso sí es más regulable, sí es más regulable que venga alguien de Hacienda, por poner un ejemplo, Sí. y vea si tú has invertido o no en ese piso y vea si merece, entre comillas, ese alto nivel de oferta, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tiene cuando tú alquilas un piso es que no todo el mundo sabe de casas, ¿no? Entonces no todo el mundo puede llegar, no es un bien como comprarte, yo que sé, un paquete de papas que sabes que si está abierto está mal. Entonces, eso es una buena manera. Y lo segundo que has mencionado, si me permites decirlo rápido, yo creo que en España el tema de la construcción es muy tenso porque tuvimos una crisis masiva precisamente por esa construcción, y también que España es el país de la Unión Europea, pero además por muchísima distancia que más casas vacías tiene, ¿no? Sí. Y sobre todo que una gran mayoría de esas casas pertenecen a bancos, que al fin y al cabo a un banco no le interesa tener tu casa, a un banco no le sale rentable tener tu casa, le sale rentable venderla, alquilar, hipotecarla, etc. Sí. Entonces, creo que en España, como suele pasar cuando hay una crisis, ese mercado se asusta, ¿no? Y como el mercado está asustado, construir ahora mismo es muy tabú en España. Sí. Y aún así creo que tenemos bastante edificación. Creo que el problema también es un poco de... No existe ni una autoridad ni una forma central de verdad Claro. tener en cuenta todos esos pisos de alquiler, etc. Tú puedes mirarlo por Airbnb, tú puedes mirar por tucasa.es, no sé, por Sí. 1,5 millones, pero no puedes de verdad centralizar eso, no puedes de verdad tener una idea y por tanto organizarlo administrativamente Claro. hablando. En plan, comentan en el chat, hay un poco en contra de lo que dices tú, que el que tiene un piso para alquilarlo es un negocio, por lo que tiene que cuidarlo. Yo lo que digo es que obviamente, o sea, está muy mal visto, y al menos a mí me parece de muy mal gusto tener un piso sin cuidar y pretender alquilarlo por un precio, ¿sabes? Y al fin y al cabo, si tú pones ese precio un poquito más bajo de lo que está tu competencia, ya lo vas a tener. Pero el problema es lo que dijo Dani, que es que, por ejemplo, hay... ¿Cuántos pisos vacíos hay en Madrid? Habrá más o menos 10.000. Como mínimo 3. Como mínimo habrá 5.000, 10.000 pisos vacíos solo en lo que es en la ciudad de Madrid. Y muchos pertenecen a bancos. Y el problema está, ¿por qué si pertenecen a bancos no pueden ser ocupados por personas que al fin y al cabo tienen más dificultades para pagarle a un casero y tal? Entonces, el Estado, ¿por qué no puede negociar con un banco? Ya no digo expropiarlo porque obviamente es una locura, pero yo lo que digo, sin haber estudiado sobre el tema ni nada, es, por ejemplo, el Estado o la Comunidad de Madrid en este caso, o el Ayuntamiento de Madrid, mira que el Banco Santander, el Banco X, tiene 400 pisos sin alquilar. Esos 400 pisos tienen como un precio. Entonces, yo creo que el Estado, en función del interés general, que es lo que busca el Estado, en función de ese contrato social de que tú das, tú aportas, el Estado te puede ayudar o incentivar a pagar eso, ¿no? Sí, yo creo que el problema es que entendemos la forma de la regulación, o yo creo que se está enfocando la regulación mal, como decía antes. Yo creo que, contestando a lo que decía esta persona en el chat, yo creo que, claro que tú lo quieres alquilar o no es moral tenerlo en mal estado, pero por eso mismo, si tú necesitas o es necesario que ese edificio o ese piso alquilarlo, tú lo que vas a hacer es todo lo posible para que alguien quiera venir ahí. Si tú tienes un piso en condiciones pésimas y pides una cantidad de dinero excesiva, en este caso, como en muchísimos pisos de Madrid, si vienen a ese piso es porque hay falta de otros pisos en este caso. Por eso yo creo que el problema es de falta de oferta. Si hay más oferta, nadie te va a ir a ese piso. Si vienen personas pagando 400 euros, 500, 600 euros por un zulo en el que tiene una habitación y un baño prácticamente en la misma habitación, eso es porque hay una falta de oferta clarísima. Si no, nadie va a querer meterse ahí. Es decir, y los propietarios saben eso. Los propietarios saben que hay una falta de oferta. Los propietarios saben que pueden ponerle ese precio porque alguien va a estar necesitado de ir a ese piso. Entonces yo creo que si aumentamos la oferta, digamos, en otras zonas, los precios van a tender a bajar y ese propietario va a tener o verse obligado de, por lo menos, mejorar el
el piso o bajar excesivamente Claro, el precio porque nadie claro, va a eso es ir otro nadie va a ir debate. ahí. Con lo que dijiste antes de que nos movamos, lo que tú dijiste de esos pisos que tienen bancos, al fin y al cabo hacer ese piso costó un dinero, ¿no? Y ese dinero usualmente venía de un banco. Luego hubo una crisis y ese dinero se perdió. Si ahora el Estado hace esa inversión, que además es una inversión enorme porque el piso es caro, si el Estado hace esa inversión enorme para luego redistribuir esos pisos, Sí. sí, es verdad que estás creando más oferta. Esto es asumiendo que esos pisos no los vamos a mantener en propiedad del Estado, sino los vamos a vender o a subastar o a entregar o lo que sea. Creo que no está soltando mucho ese problema de oferta y demanda porque al fin y al cabo a la larga vamos a volver a tener ese problema, ¿no? De que no está estable. Entonces, Bueno, pero si el Estado puede ayudar a eso, aunque estemos en una economía ahí del libre mercado y tal, yo creo que con alguna, si se puede hacer una ley que como dicen en el chat aquí, que pueda poner un precio, es que un precio máximo está un poco feo decirlo, pero un precio asequible por metro cuadrado y la zona en la que vives, o sea, no puede ser en Madrid los mismos precios, pero o sea, porque hay ciudades en las que puede funcionar. En Berlín, si no me equivoco, funciona un poco. Y no sé, yo creo que es un problema que se tiene que solucionar porque no es posible, como decían antes, que un estudiante a los 25 años no pueda pagarse su propia casa. ¿Sabéis? O sea, hace 25 años, hace 30 años, todos nuestros padres prácticamente, dependiendo del caso, obviamente, a los 25 o 30 años ya podían ir ahorrando para después invertir en un alquiler pequeñito, tal, no sé qué, pero ahora ya vemos que es imposible eso. a ver, sí, obviamente es eso. A ver, es un problema en cuanto a oferta-demanda, pero eso también tiene que ver con el hecho de que los sueldos no han crecido, la inflación, etcétera. Bueno, eso tiene también mucho más. Ciñéndonos a lo de los pisos, en cuanto al precio máximo que me dijiste que dijeron en el chat, yo ahí no estoy de acuerdo porque al fin y al cabo si fijas un precio máximo, vuelvo a lo que dije al principio, lo único que estás haciendo es que ahora el que te alquila ese piso va completamente por lo que él juzgue y lo que él juzgue puede ser elitista, puede ser clasista, puede ser lo que sea, racista, puede ser lo que sea. Pero lo que sí... Que está feo, quiero decir. Sí, no que no lo estamos justificando. No, por eso. Por sí. Pero por eso mismo creo que, por ejemplo, si ahora entra el Estado, compra esos pisos y compite dentro de ese mercado, ¿no? Porque el Estado al fin y al cabo puede ganar cualquier individuo. Si el Estado viene y te pone un piso en bajo el centro de criterios Madrid por 400 objetivos. euros para 5 personas, bueno, obviamente es muy barato, pero por un precio así, lo que estás haciendo es competir con el resto, ¿no? Y al fin y al cabo igual hasta funciona. ¿Qué pasa? Yo creo que la demanda es tan grande que aunque entre el Estado como gran actor competidor, yo no sé, estoy seguro si hay... Entonces, no lo estoy seguro. Entonces, como conclusión podemos decir simplemente que es una solución que va a tardar en llegar porque no es una solución fácil. Y está politizada. Y está muy politizada. O sea, muy politizada. Sobre todo yo creo que hay exceso de oferta en donde no se demanda la vivienda, lógicamente, en ciertos sectores. Por ejemplo, la vivienda que esté ofertada en Badajoz no va a ser compatible con la cantidad de demanda que va a haber en Madrid, por ejemplo. O sea, y hay un montón de edificios vacíos en este caso. Y, por ejemplo, el cambio de los precios de alquileres que hay de una ciudad, por ejemplo, la de Santiago, la que yo pagaba 150 euros de alquiler, a esta que puedo pagar entre 360, casi 400 euros, es debido a, lógicamente, que esto es Madrid, pero esto también pasa con diferentes ciudades en donde hay un exceso de demanda por ciertas cosas, por ejemplo, Benidorm, que no es tanto que la gente quiera vivir ahí, sino en ciertas épocas de verano sube un montón los precios, por eso mismo, porque hay una falta de oferta para la enorme demanda que se manda en ese sitio. Claro, pero el problema está que para mí no es lo mismo Madrid que Benidorm, porque tú a Benidorm no vas a trabajar generalmente. Tú ni vas a estudiar porque no tienes universidad, pero tú aquí a Madrid tú vienes con unas necesidades que son reales para tu futuro, no vienes de vacaciones, ¿sabes? No, claro, yo me lo refería más a modo de ejemplo en un sitio en el que nos demandasen, digamos, edificios y pisos por necesidad, sino por disfrute. También hay demasiada demanda en este caso, como en Madrid, para vivir o para trabajar o para estudiar. Bueno, pues eso, lo que queríamos decir, cerramos el tema porque ya vemos que es una solución complicada. Hay muchas opiniones y todas son válidas, la verdad, porque puede ser verdad que aumentando la oferta
funcione, como puede ser verdad que regulando los precios funcione, porque al fin y al cabo, si no se implementa una política pública, no podemos saber el resultado. Tenemos la siguiente noticia, que es sobre las pensiones. ¿Sabes tú? ¿Comentas tú algo? Bueno, si quieres empezar tú sobre las pensiones. ¿Sobre las noticias o sobre las pensiones en general? Bueno, lo que quieras. Bueno, a ver, las pensiones es algo... Es el gasto público más grande de España, ¿sabes? Es algo... De lejos, además. Sí. 40%. Es algo muy, Y muy, 9, creo, muy... incluso, 49. Políticamente hablando, el partido que toque las pensiones Está muerto. está muerto. La lía. Es decir, el partido que ahora diga que voy a bajar 100 voy a euros, bajar las pensiones es el partido que le salen que los más abuelitos a la lesiones calle. van a tener Le salen- Exacto. Entonces, es un tema que si tú eres líder de un partido, y nosotros lo podemos hablar aquí porque no tenemos que perder votos, pero si tú eres un partido político y tienes que hablar de este tema, probablemente tengas 20 politólogos detrás diciéndote, vale, di esta palabra, no esta, etc. Sí. Entonces es un tema muy tenso. Creo que lo sabemos todos, lo sabemos los tres aquí, el técnico de sonido, y lo sabe todos los que están escuchando, que las pensiones no son sostenibles ahora mismo. Creo que esto nos toca más a nosotros porque somos jóvenes y sabemos que lo vamos a tener que pagar nosotros, Sí. pero no, ahora mismo es muy, muy difícil. ¿Qué pasa? Obviamente, creo que tanto como los partidos políticos no lo van a tocar, y encima hay un gran razonamiento de si alguien lleva cotizando toda su vida y se quiere jubilar y lleva toda su vida pensando hasta los 67 o los 65, no estoy seguro que queda ahora, pues, y luego ahora llega un gobierno, del que sea, y le dice, no, te vas a jubilar más adelante y vas a tener incluso menos dinero, Claro. pues obviamente eso es una cosa que no se puede hacer. ¿Qué pasa? Que cuando se reconstruyó, yo voy a dar un poco de contexto histórico, que es más un poco lo que me especializo, cuando se construyó todo este sistema del estado de bienestar, etc., en general todo el mundo había salido de una guerra mundial, ¿no? Entonces había muchísima población que poner a trabajar, que poner a cotizar, que poner a funcionar, se tenían muchísimos más hijos, etc. Técnicamente, si quizás los salarios hubiesen seguido aumentando, se podría haber mantenido a pesar de que ha bajado la natalidad, ha bajado, etc. Pero ahora mismo ese sistema que se construyó, como gran parte de los sistemas que se corrompen hoy en día, se construyó en una época distinta, por una necesidad distinta, pues ahora mismo... Sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora mismo Y ese sistema con no distinta está adaptado a la realidad que hay ahora. Claro. O sea, el hecho es eso, lo que decías tú, por meter un poquito más en el contexto histórico. Las pensiones vienen de Alemania, de Bismarck, y las introdujo la edad de jubilación a 65 años cuando la promedio de vida que estaba en 50, Sí. 50 y poco. Es decir, era prácticamente más un impuesto que poca gente podía permitirse el lujo de llegar a los 65 años y cobrar lo que había cotizado. Entonces yo creo que ese es el problema, que seguimos manteniendo una serie de metodología o de técnicas que no están adaptadas a nuestro tiempo. Sabemos que hay una falta de natalidad enorme, que hay una falta de empleo enorme y que hay cada vez más, porque aumenta, vivimos de hecho creo que en el país del mundo con más esperanza de vida. Sí. Entonces cada vez se aumenta más la edad o la cantidad Claro. de jubilados. Estaba leyendo aquí que ahora mismo son 6 millones de votos, es decir, ningún partido va a querer ir en contra de... Eso es casi una mayoría absoluta. Claro, Casi. es que el problema está, creo yo, en que ahora mismo la pirámide generacional es como una peonza. Va así, así y Está así. invertida, ¿no? Entonces, el problema está que hubo un boom de nacimientos cuando nacieron todos nuestros padres en los 60, 70 y ahora no nace ni Dios. Entonces, ¿qué problema hay? Que los que no nacemos tenemos que sostener las pensiones de los que se van a jubilar. Pero Ay. a nosotros hay gente que nos viene con el discurso de tenéis que ir ahorrando poco a poco, tal, no sé qué. Pero claro, con trabajo precario, con trabajo que cobras, ¿cuánto? 1.000 euros al mes, 1.200, ¿cómo se puede ahorrar? Quiero decir, ¿cómo En mi puedes...? opinión hay una única solución para todo este tema. Y es coger todo ese dinero que tenemos de pensiones, que ya creo que una gran parte es préstamos y tal. Pero Subir no puede subir. no. Coger ese dinero y hacer algo que no sé si en España se hace. De verdad, no estoy informado, si alguien me puede corregir en el chat. Yo sé que en Alemania cómo funcionan es que hay un top, creo que son 25 empresas alemanas, y cuando todo el dinero de esos pensionistas se mete en inversión de esas empresas, ¿no? Porque son empresas que van a seguir creciendo
Entonces, si tú metes 100, 100, 100, 100, Sí. 100, 100, etcétera, a la larga vas a recuperar, ¿no? Vas a... Sí, pero a ver cómo se lo explicas tú eso a mi Pero, abuelo que está en casa. Claro, también. si tú le dices ahora a una persona, oye, tu dinero en verdad no... Bueno, que en verdad su dinero tampoco es suyo, o sea, es decir, ese dinero que tú has cotizado se ha gastado, pero bueno. Claro. Bueno, pero sí, eso es un tema complicado. Eso es más complicado. Eso es importante decir que no hay una hucha que tenga el nombre de Claro. pensiones, sino que al fin y al cabo eso ya se gastó en su época cuando Claro. se intentaba mantener y que ahora mismo se vive de los impuestos. O sea, no hay Claro. ninguna hucha para las pensiones. Si tú le dices ahora a una persona que no tiene ni las ganas, ni el interés, ni el deber de entender cómo es todo eso, que, bueno, tu dinero lo están cogiendo, lo están metiendo en la bolsa para especular, para invertir, que al fin y al cabo sabemos cómo funciona la bolsa, sabemos que Que te estornuda viene una Biden y baja y que te viene y una etcétera. pandemia y te... Exacto. y te- Bueno, se han hecho más ricos los ricos en la pandemia, pero bueno. Ajá. Es decir, es la única solución que yo veo. Es coger ese dinero y ponerlo en España, reinvertirlo en empresas españolas. Es decir, tú quieres 1.000 euros para empezar una empresa, toma, 1.000 euros para empezar una empresa, etcétera. O sea, es un ejemplo Sí, muy pero básico, es un ¿no? tema muy complicado. Y que te no- vamos a bajar también los impuestos. Bueno, sí, pero eso- es que no hay Es una la correlación con la cultura española eso. Quiero decir, Sí, pero es la un única tema, manera. Es decir, es un tema, es como decir que la sanidad privada funciona en Suiza pero no funciona en España. Vale, pues, pero intenta poner la sanidad privada en España. ¿Sabes? Son cosas que dices tú, A ver. vale, están bien económicamente, pueden funcionar, pero no van a funcionar en a España. a la hora de saber o de introducir ese tipo de... Bueno, yo creo que eso es un poquito más un tipo de un sistema de pensiones más de capitalización, un poquito metido, no tan... Es mixto, yo creo, pero yo creo que habría que introducir algo así en España, porque está claro que con el sistema actual de pensiones, o sea, es inevitable que esto se vaya a caer en X años. Y al final lo estamos diciendo nosotros que vamos a ser los que va a pagar los platos rotos. Ahora mismo, cuando se empezó el sistema de pensiones, había 5 o 6 trabajadores de media para cada pensionista. Ahora mismo son 2 trabajadores de media para cada pensionista y con sueldos precarios en la mayoría de los casos. Entonces, es imposible que con la cantidad de impuestos que hay ahora mismo en España, con los salarios que hay tan bajos en España, se pueda permitir el lujo a alguien de ahorrar o de incentivar el ahorro, que yo creo que habría que hacerlo en cierta parte, o ni siquiera invertir. Es decir, yo creo que lo que hay que cambiar es totalmente la mentalidad de las pensiones, saber que esto es insostenible, y lo peor es que lo saben todos los partidos políticos y todos los políticos y todos los politólogos y todos los economistas saben de sobra que esto es insostenible, pero lógicamente no merece la Pero pena es que decirlo, o sea, es es imposible. un tema muy delicado. también es un tema- quiero interferir que cuando tú lo que dijiste tú antes estoy bastante un poco en desacuerdo, que creo que si invertimos ese dinero, que ahora mismo es verdad que son préstamos básicamente, pero si invertimos ese dinero en España, en comercio, etcétera, porque España, al menos esta es mi opinión, o sea, yo creo que España tiene una actitud bastante en contra de empresas, en desfundarlas sobre todo. Sí. Yo Sí. no sé si en Francia creo que es que tienes 2 años sin impuestos, los 2 primeros años. En Portugal es uno, creo. En no Portugal es similar, en Alemania también, etcétera. En España te cuecen ya con el primero. Claro, en España pagas muchísimos impuestos, sobre todo porque pagas muchísimo, sobre todo si eres una persona que tiene una tienda o una librería, ¿no? Pagas Ese es otro muchísimo. debate bastante interesante. Eso es otro debate que igual hablamos otro día, si os suscribís, lo tenéis. Pero a lo que quiero llegar con esto es que si tuviésemos una actitud más... porque además tenemos unos sindicatos muy fuertes, entonces yo Sí. creo que si tuviésemos... No debería debilitar a los sindicatos, pero si tuviésemos una actitud más pro empresas, con ya los sindicatos que ya tenemos, que son capaces de defender muchísimo a los trabajadores, creo que podemos llegar a un nivel en el cual España, que yo no es por nada, pero tiene muchísimo mejor en general, mejor clima, mejor capacidad de expansión, capacidad de industrialización, capacidad en general de modernización, que el resto de los países europeos, que tenemos un continente entero, casi un continente entero, que habla nuestro mismo idioma, Sí. que tenemos muchísima capacidad, yo creo que mucha más capacidad de crecimiento que Alemania, por ejemplo. Creo que si fuésemos más amigables a esa idea de invertir, permitir que la gente abra comercio, etcétera, creo que funciona. Al fin y al cabo, ¿cuántos años llevamos siendo el país con más bares per cápita de España? Y ninguno Claro. cierra. Ahora sí, pero ninguno cerraba. Pero el problema, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero 100%, me suscribo a tus palabras, pero el problema es que no tenemos el dinero necesario para poder invertir. ¿Y por qué no tenemos el dinero necesario? Porque ahora mismo, también volviendo al tema, imagínate, tocando el tema de los alquileres y tal, ahora mismo solo y más ahora mismo, justo tras esta pandemia, ahora mismo ningún ciudadano medio tiene la capacidad ni siquiera de ahorrar cierta es parte para su pensión
ni siquiera tiene capacidad de invertirlo prácticamente. ¿Y eso por qué es? Porque tenemos un esfuerzo fiscal encima, una cantidad de impuestos que la mayoría de ellos se van para... Eso sería también para entrar en otro tema que tampoco es necesario meterse hoy. Pero bueno, prácticamente la cantidad que pagamos de impuestos y los salarios tan bajos que hay, es imposible ni siquiera ni mantener el sistema de pensiones actuales, ni intentar mejorarlo a través de un sistema mixto, un sistema de capitalización en el que se introduzcan diferentes formas de invertir el dinero hacia las pensiones. Entonces yo creo que es un tema muy complicado. Yo creo que es necesario un cambio de actitud primero y de darse cuenta de que esto es inevitable que pase, Sí. que yo creo que poca gente, o sea, pocos politólogos o pocos economistas no lo sepan, pero el resto de la gente la que dice, no, es que yo llevo trabajando toda mi vida y necesito cobrar pensiones. Totalmente de acuerdo, pero es que hay que poner el contexto. Es decir, esto va a explotar de alguna forma y hay que estar preparados para tomar decisiones lo más antes posibles, olvidándose de que son 6 millones de votos y más centrándose en el bienestar del país, yo creo. Yo lo que me baso un poco, y me puedes corregir porque sabes muchísimo más de economía que yo lo que me baso un poco es que cuando hay una crisis, como ahora está viendo ahora, según Keynes, según lo que se suele decir que es Keynes, lo que se aumenta es el gasto público, ¿no? Porque el gasto público se supone que reactiva esa economía. Quizás ese gasto público, en vez de ir directamente a generar déficit y Tenemos subir una el deuda gasto de del 1.000 Estado, millones también. igual, sí, pero en vez de... Porque vamos a tener que coger más deuda, porque si no, Sí. al menos según la teoría keynesiana, que yo creo que es la que más se suele usar, no hay otra forma de estimular tanto la economía. Entonces, yo creo que en vez de generar esa deuda, esa deuda de Estado, si esa deuda la cogemos directamente, la volvemos a reinvertir, yo creo que sí podría funcionar un poco mejor que simplemente aumentar el gasto del Estado. No soy economista, no quiero tampoco decir esto es lo que hay que hacer para salvar a España, porque no quiero ser tan cuñado, Sí. pero sí creo que si inevitablemente vamos a tener que coger deuda, creo que es muchísimo más sencillo coger esa deuda y Sí. invertirla directamente en lo que es el pueblo Sí. español. Eso era un poco En político. definitiva, este tema igual es más fácil de sacar una conclusión como los alquileres, pero también es mucho más delicado porque Estamos jugando al fin y al cabo con la vida de gente, ¿no? Con la vida de gente que lleva toda su vida Porque es trabajando. necesario tener Ya no es la vida, una pero responsabilidad moral. Es Los una- alquileres también, pero en un tema tan complicado como las personas mayores que llevan trabajando para este país toda la vida. Claro, y al fin y al cabo tú piensas que no cobraban, en plan, tú si ibas cobrando 1.500 euros 30 años de tu vida, no cobras los 1.500 euros como tal, ¿sabes? Te están quitando una parte que luego, en teoría, se tendría que revalorizar después en las pensiones. En pero claro, conclusión, el fallo de las pensiones en España Se tiene que arreglar. puede significar una pérdida de confianza en el gobierno, Se en el tiene sistema que- tributario, en el sistema Sí. de Hacienda, etcétera. Y hay una pérdida de confianza en las figuras de autoridad y de Estado, etcétera, se ramifica a cosas Sí. muchísimo peores. sabemos que se tiene que arreglar, pero es un tema que se va a tener que tocar tarde o temprano. Pues el Que capítulo lo 7 están, arreglamos. lo están dejando pasar y quitarse. Sí, y yo creo quitársela- yo creo que esto, al ser un sistema más... Pasárselo al siguiente. Sí, exactamente. Pasárselo al siguiente es lo malo del parlamentarismo en este país, que no afrontamos los problemas de verdad y dejamos que dentro de 4 años vengan otros porque sabemos que vamos a perder las elecciones. Y Exactamente. tal. Por último, vamos a comentar la última noticia, llevamos 1 hora y media ya, madre mía. La última noticia me gustaría hacer mención porque sorprendentemente hubo un consenso en el Parlamento hoy ante un discurso que hizo el diputado Íñigo Errejón de Más País acerca de la salud mental. Un tema un poco tabú, como es el suicidio, como es la depresión, que en España, gracias a Dios, cada vez hay datos de que se está yendo más al psicólogo, pero si lo comparas con el resto de Europa, estamos a la cola. Y yo creo que el discurso que hizo Íñigo Errejón, si lo podéis ver, pues está en YouTube, ponéis discurso Íñigo Errejón hoy y ya está. Es bastante saludable y tanto diputados del PP como, no sé, de Vox, pero de Ciudadanos, de Esquerra, del PSOE lo aplaudieron y eso, la verdad que para mí es bastante de recalcar porque en un sistema tan polarizado y en un mundo tan polarizado de ideas de rojo, facha, esas cosas, es bueno que digas, ostras, se están poniendo de acuerdo en algo y vamos a tocar algo que nadie se ha atrevido a tocar. Claro.
yo creo que es muy, muy interesante. A mí me pareció también brillante el discurso y eso, que yo soy poco sospechoso de ser seguidor de Íñigo Errejón. Pero la verdad es que me pareció brillante. Me parece un tema del que no se está tratando para nada. Yo creo que la salud mental, yo creo que en sí ya no se trata mucho, pero yo creo que en un estado de pandemia en el que estamos ahora, después de un año se va a cumplir, creo que en estas fechas de su inicio, yo creo que es necesario tocarlo. Es necesario que alguien vaya y ponga las cosas claras, o por lo menos que lo ponga encima de la mesa, aunque mucha gente lo sepa, porque es cierto que, y yo el primero, somos desconocedores de la importancia que tiene para las personas que lo están pasando mal este tipo de problemas, y deberíamos informarnos más e intentar sacar diferentes conclusiones a favor de ayudar, porque yo creo que lo están pasando desde los más jóvenes hasta los más mayores. Desde los mayores que tienen que estar todo el día encerrados en casa sin ver a sus familiares, desde los jóvenes le quitan prácticamente el 100% de su libertad. Entonces yo creo que es algo que afecta a todas las edades, a todas las personas, porque al fin y al cabo nosotros que estamos estudiando, otras personas que están trabajando, lo único que hacen es tener que cumplir sus necesidades, digamos, laborales, estudiantiles, hacer etcétera. Esa rutina de casa, trabajo, casa y no... Pero sin una forma de ocio, sin una forma de desconectar. Y esto al fin y al cabo, cuando llevas un mes, cuando llevas 2 meses, cuando llevas 3 meses, pero cuando llevas un año, merma mentalmente. Y también tenemos porque somos un país muy de esa vida de fuera, de eso de salir. Y muy también de callarnos las cosas, podrías decir. Yo creo que depende más de la persona, pero creo que sí, pero creo que uno de los principales problemas es que el tema de la salud mental directamente no se enseña. Es decir, que no se enseña. A mí me vinieron a hablar sobre drogas, sexo y etcétera. Y tampoco te enseña. Y tampoco nada, ¿no? Tampoco te enseña. Aprendes más de drogas haciéndolas tú, ¿no? Pero es verdad que no se enseña. Yo puedo tener un día que me sienta mal, puedo tener un día que me sienta bien, puedo tener un día que esté de alguna u otra manera. Pues y fíjate que muchas veces la reacción que tú tienes es decir, igual es que estoy un poco constipado, por ejemplo, igual es que no sé qué, igual es que necesito. Pero no, es que igual tienes. Igual te pasa algo. Necesitas hablar, necesitas un profesional. Sí. Y es verdad que en España, bueno, en general, en todo el mundo, está bastante mal visto. Sí. Y creo que con nuestra generación se cambia. Yo no he conocido a nuestra generación que diga, el psicólogo para locos, ¿no? Ya, pero... yo espero que haya una evolución. También esto, Pedro Sánchez, anótatelo, por los precios del psicólogo. Habría que mirar un poco ahí porque no puede ser que cada sesión te cueste 40 porque no se considera... Porque no se considera salud tal, pero... Vamos a ver, hay gente que lleva un año sola en su casa, hay gente, yo por ejemplo tuve la suerte de ver a mis familiares en Navidad y en verano un poco, pero ¿y si no tienes eso? ¿Y si no tienes a tus amigos? ¿Y si tus amigos no están en tu ciudad? ¿Qué haces? Claro. ¿Sabes? O sea, yo creo que, yo en ese sentido soy afortunado, pero tenemos que pensar también en la gente que se va sola a otra ciudad por el primer año y de repente se encuentra en plan, en un estado de pandemia en el que no se puede relacionar, de que vas a clase con mascarilla y no puedes relacionarte casi con nadie, te encuentras solo, y yo creo que eso se debe tocar, y hizo muy bien Íñigo Errejón en tocando un tema tan tabú como y lo peor es que es uno de esos temas que no están politizados, pero son tabú. Es uno de esos temas que son tabú, porque decir que tienes ansiedad es algo que en nuestra generación sí. Es decir, si yo le digo a alguien de mi edad tengo ansiedad, esa persona sí es más capaz de entenderlo, porque yo creo que todos hemos tenido ansiedad. En algún momento de nuestra vida todos hemos tenido ansiedad. Sí, pero las generaciones mayores no lo ven. Sí, pero tan yo así, creo ¿no? que hay que distinguir ansiedad con un problema que te pasa Sí, con también algo. problemas más serios, pero de todos Tampoco somos expertos en claro, salud no, mental. pero todo ese espectro, desde simplemente un día que estás muy mal o varios días que estás muy mal hasta una depresión clínica, etcétera, todo ese espectro no se toca prácticamente. Y es muy importante. Y bueno, yo también me alegro de que se haya mencionado en el Congreso, me alegro de que haya por fin un consenso entre la gran mayoría de los partidos políticos, a pesar de que solo sea de cara al público, política, a pesar de que eso sea política pura y dura, que no se esté haciendo nada. Al menos tener esa conversación es importante, al menos lo que estamos hablando nosotros ahora es importante, al menos, etcétera. Y por ejemplo, así como un dato ya para ir acabando, aunque no quiero acabar tan triste, hay más muertes por suicidio en España que por accidentes de tráfico. Eso hay casi el doble. Vamos a ver, ¿sabes? Es un tema que está ahí. Si la DGT está para los afectados por accidentes de tráfico, el Estado y los centros sanitarios tienen que estar para eso también. Y con esto, desgraciadamente, pero bueno, vamos a tal... acabamos este episodio que a mí me ha encantado, la verdad. Sí, a mí hemos también. acabado, fue muy interesante.
hemos tocado muchos temas, muchos puntos de vista. Queremos feedback también. Queremos que nos sigáis en nuestras redes sociales para que nos darle al follow aquí, os creáis una cuenta, le dais al follow que nos ayuda. ¿Y qué tal tu experiencia, Andrés, por ejemplo? Bien, estuvo muy chulo, la verdad. Muy guay. Dani, como siempre. Muy bien, segundo ya, veterano y... Veterano. muy Y feliz. bueno, haremos otro podcast esta semana, no sabemos cuándo ni dónde, estar atentos a nuestras redes. Y eso, que muchas gracias por estar ahí, que seguimos aquí y que a tope con todo. Y gracias al técnico. Gracias al técnico también, Gracias a al Marcos. técnico. Hasta luego. Hasta luego, chao.